Póngase de pie en esta preciosa hora y abra su escritura en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Gloria al Señor. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a estar hablando bajo el tema, hermanos, ¿cuál es tu identidad? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Señor, gracias en esta mañana por tus misericordias. Yo te pido, Señor, que me hables, y a todos los que estamos en este lugar, Señor, ten misericordia, Dios de la gloria, háblanos a tiempo y fuera de tiempo, sé tú ministrando nuestras vidas. Fortalece al débil, Señor amado, sana al enfermo, levanta al caído, Dios de la gloria, mientras tu palabra es predicada. Oh Dios de la gloria, rodéanos con tu presencia. No permitas que nada, oh Dios, interrumpa, oh Dios de la gloria, oh Dios amado, oh Dios santo, la palabra del Señor. Gracias, Padre amado, en nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hora, hermano. No se vaya a dormir. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu identidad? Una de las iglesias que el apóstol Pablo, hermano, fundó fue la de Galacia. Amén. De los Gálatas. Una iglesia muy querida por el apóstol Pablo. Ya que el apóstol Pablo dice, hermanos, en una ocasión, de que él vuelve a sentir dolores de parto, amén, por los hijos de él, los hijos espirituales. Oía, hermano, una predicación y dice, los hijos espirituales también duelen, amén. Cuando se aman, hermanos, duelen, igual que los hijos naturales. Cualquier mujer puede testificar, hermanos, del dolor cuando dan a luz. De igual manera, hermanos, cuando un hijo nace, hermanos, os está, hermanos, alejando del Señor, el líder, el pastor o quien está predicando, en este caso el apóstol Pablo, le dolía ver, hermano, el estado en que estaba la iglesia de Galacia, ya que él había, hermano, pasado tiempo, hermanos, con ellos y los había preparado, los había, hermano, instruido para que ellos se llenaran de la presencia de Dios, para que ellos vivieran, hermano, el evangelio completo. Bendito sea el nombre del Señor, ya que en estos tiempos, amados hermanos, hay mucha gente que está, hermanos, predicando el evangelio, hermanos, no completo del Señor, sino un evangelio, hermano, un poco diferente a lo que está en la palabra del Señor. Amén. Y anoté, hermanos, ¿qué quiere decir identidad? Es saber quién soy. Eso es una identidad. Cuando nosotros, hermanos, vamos a la alcaldía o al lugar a sacar un ID, decimos nosotros, una identificación para identificarnos. Ahí dice edad de nacimiento, estatura, color de los ojos, color del pelo, y eso lo identifica a usted. ¿Qué hace? ¿Cuál es su origen? ¿Qué idioma habla? Amén. Y eso, hermanos, lo identifica a usted de dónde es o quién es. Amén. Esa es la identidad. Y el propósito es saber para qué estoy. O sea, identidad es saber quién soy y propósito es saber para qué estoy.
Y esas dos, hermanos, condiciones las habían perdido los de Galacia. Amén. ¿Cuál es la importancia de la identidad? Ser parte de una iglesia es mucho más que simplemente asistir a ella. Proporciona a la gente identidad, oportunidad, aspiración, aprendizaje y muchas cosas más, muchas cosas personales más. Amén. O sea, la identidad, amados hermanos, de nosotros como cristianos no está basado en que somos miembros de una iglesia, en que vamos a sentarnos a una iglesia, en que vamos, hermanos, a compartir, como dice el libro de Judas, que en los postreros tiempos, amados hermanos, se levantarán muchos pastores, evangelistas, misioneros, hermanos, transversando la palabra del Señor, y por muchos anhelos personales de ellos, transversarán la palabra de Dios, y poco a poco, hermanos, ellos hablarán, hermanos, de otro evangelio. Eso está en la palabra del Señor. El apóstol Pedro habla de eso, el apóstol Pablo habla de eso, hermanos, el apóstol Judas habla de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro amado Señor Jesucristo habla de eso en el libro de San Mateo, libro de San Lucas, libro de San Marcos. San Juan habla de eso, de que en los postreros tiempos se levantarán maestros amadores de sí mismos, amén, donde ellos se agradarán y se alegrarán, hermanos, de que les aplaudan a ellos por lo que ellos hablan. Amén, y esa será una alegría para ellos, hermanos, recibir la gloria ellos, cuando el cristiano predicador de Dios está, hermanos, para darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque Él es digno de toda alabanza, de toda gloria y de toda adoración. Entonces, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados por el Señor para tener una identidad cristiana, hermanos, y tener aspiraciones en el Evangelio. Amén. Tener el anhelo de aprender, hermanos, de crecer, hermano, en el Señor, para de esa manera, hermanos, servir a las personas. Amén. Todas estas cosas vienen a medida, hermanos, para prestar servicio a los demás. La identidad. Los Gálatas, amados hermanos, los hermanos de Galacia habían perdido la identidad con Cristo y su ubicación. Y el apóstol Pablo, hermanos, es quien enfrenta a esta iglesia. Porque para enfrentar, hermanos, un error en el evangelio hay que tener amor por las almas. Amén. Por eso nadie más que nuestro amado Señor Jesucristo es el que interviene, hermano, en este asunto. Y advierte a los discípulos antes de Él irse al cielo. Amén. Antes de Él separarse de ellos por completo. Amén. Aunque el Espíritu Santo está en nosotros, hermano, y nos guía y todo eso, los apóstoles estaban acostumbrados a ver al Señor, a comer con Él y a compartir con Él el tiempo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Y fue duro para ellos cuando ellos vieron al Señor irse en la nube, hermanos. Fue duro para ellos porque ellos amaban al Señor. Y fue, hermanos, tan grande el amor y la entrega a Dios, que cuando ellos sufrían por el Señor, era causa de alegría para ellos. Cuando los azotaban, cuando los golpeaban, cuando los metían a la cárcel, cuando sufrían por el Evangelio, amados hermanos, era causa de alegría para ellos, porque ellos amaban al Señor. Y ellos habían visto cómo el Señor había sido, hermano, ejemplo para ellos en todo. ¿Cuánto le adoran al Señor? Amén. Y de igual manera, amados hermanos, cuando los discípulos hablan con el apóstol Pablo, sin duda alguna, hermanos, Pablo tuvo experiencias personales con Jesús. Amén. Y él en su testimonio habla cómo el Señor se le presentó, le explicó, lo adiestró, lo preparó. Amén. Para que él fuera, hermanos, igual que los demás.
Si un cristiano de la iglesia primitiva se paseara hoy en las iglesias actuales, no sé a cuál iglesia asistiría uno de ellos. Amén. Si uno de los hermanitos que estaban en las catacumbas antes, quiero decir, que estaban decididos a todos por el Señor, no sé si se quedarían con nosotros a la vigilia o en otras iglesias, a la vigilia o en los cultos de ellos. Gloria a Dios. Porque tenían una identidad con el Señor. Eran uno y uno con Cristo. Cristo sufría y ellos se sentían contentos de sufrir con el Señor. Cristo padecía y ellos se sentían motivados a sufrir por el Señor, por la causa del Señor, a morir por el Señor, a predicar el evangelio que Cristo predicaba. Así, a no cambiarle ni una tilde ni una jota, dice Apocalipsis, a no cambiarle nada ni el sentido, hermanos, por el cual Cristo predicó el evangelio del reino de los cielos. Cristo vino a presentar un reino, hermanos, completamente precioso a la gente. Amén. Y el hombre ha cambiado en el tiempo actual, en esta generación, más que todo, está presentando un evangelio, hermano, diferente al de la palabra del Señor. Porque sus aspiraciones son otras. Porque sus deseos son otros. Amén, hermanos. Pero nosotros no somos ignorantes, por eso tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Los Gálatas habían perdido esta identidad y el apóstol Pablo les habla duro a ellos y los llama insensatos, o sea, sin entendimiento, sin temor de Dios, sin anhelo de presentarse delante de un Dios vivo, hermanos, correctamente. Y les dice, ¿quién os fascinó o quién nos entretuvo o quién nos engañó de esa manera? Amén, hermanos, para no obedecer a la verdad. Y les recalca a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente. ¿Quiénes son los mayores enemigos del evangelio? Gente que ha conocido la palabra de Dios. Fueron predicadores y ellos testifican que las iglesias de ellos no crecían y luego se inventaron un evangelio diferente y ahora son felices con grandes iglesias, pero entreteniendo a la gente. Dios no nos ha mandado a entretener a nadie, sino a dirigir las almas al cielo. ¿Cuántos le adoran al Señor? Nos vamos para el cielo. Si somos santos, vamos para el cielo. Si guardamos la palabra, nos vamos para el cielo. Si somos obedientes, vamos caminando hacia allá. Amén, hermanos. Sed santo porque yo soy santo. Eso dice la palabra del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos manda a santificarnos. Amén. Oh Gálatas, y el apóstol Pablo, hermanos, siente el dolor, siente la angustia. Los hermanos están perdiendo. Los hermanos están viviendo ahora en otro mundo. Amén. Los hermanos de Galacia estaban así. Y Pablo interviene, hermanos. Amén, hermanos. Pablo está dolido. Pablo está, hermanos. Pablo había sufrido demasiado, hermanos, para que todavía estén ellos en esta condición. Cuando miramos el testimonio del apóstol Pablo, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, de que Dios lo llamó para que llevara, hermanos, sus marcas, dice la palabra del Señor. Yo lo he escogido a este para que lleve mis marcas del sufrimiento del evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Hermoso, hermano, llamado de Dios de llevar, hermanos, las marcas del evangelio. Amén. ¿Cuántos le adoran al Señor? La identidad, hermano, es algo de que nos relaciona con Cristo. Cuando el Señor es encarcelado o es llevado por los soldados, le dicen a Pedro, tú hablas igual que él. Y aunque le negó, habían rasgos en los discípulos que los comprometía a ellos con Cristo. Hablaban igual que él.
se vestían igual que Él. Amén. Habían rasgos, hermanos, que los comprometían. Se parecían al Señor. Yo no sé cuánto nos parecemos con el Señor nosotros. Amén. No sé si tenemos algún rasgo de Dios. Somos hijos de Dios. Tendríamos que tener un rasgo de nuestro Padre. Amén. ¿Cuántos le adoran al Señor? Deberíamos. Porque hay gente que no ha entendido qué es ser hijo de Dios. Piensa de que es un dicho nada más en la Biblia. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Somos hijos de Dios, hermanos, como somos hijos de nuestros padres. Hemos nacido de nuevo por la palabra. Cristo nos ha comprado, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora somos hijos de Dios por la fe. Amén. Pero vamos a ser breves, hermanos, no vamos a extendernos tanto. Los hermanos de Galacia habían perdido su identidad, hermanos, y su ubicación. Ellos ya estaban, hermanos, como viviendo como está el mundo actual, amén, en otro mundo, amén. Habían empezado por el Espíritu, pero se habían vuelto. ¿Cuánto cristiano hoy por hoy, hermanos, después de conocer el Evangelio, se ha vuelto a los católicos? Se ha vuelto, hermanos, y se han vuelto más perversos que lo que eran antes. ¿Cuánta gente no ha dejado el Evangelio porque ha sentido, hermanos, no ha resistido el embate del enemigo? Como decía nuestro hermano temprano, es que tenemos una lucha espiritual todos los días. Y Dios nos ha llamado para resistir al enemigo. Dice que resistamos al diablo, así dice la palabra del Señor. Resistir al diablo. ¿Y cómo lo vamos a resistir? Pidiéndole a Dios ayuda, porque Él nos ha dado, hermanos, una armadura espiritual resistente a los embates del enemigo. Amén. Y los hermanos habían dejado todo eso, hermanos, y se habían vuelto de nuevo a las andadas, a como eran antes, hermanos, a dejarlo de Dios a un lado. Porque qué triste es, hermanos, cuando nosotros sabemos qué hacer y dejamos que nuestra humanidad tome control de nosotros. Amén. Qué triste es cuando nosotros dejamos que nos gobierne alguien que no es Dios, que nos gobierne alguien que no es el Espíritu Santo. Siempre que hagamos algo, que decidamos algo, hermanos, preguntémosle al Señor: Señores, ¿estoy correcto en lo que estoy haciendo? Espíritu Santo, eres tú el que me está dirigiendo a hacer esto, a hablar esto, a pensar esto. Amén. Y ahí, hermano, va a estar la respuesta de lo que usted va a hacer o lo que no va a hacer. Hubo un pueblo, hermanos, que hizo algo similar a lo de Galacia. Y vaya conmigo a Salmo 78. Gloria a Jesús. Usted ya sabe, el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y la maravilla y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Fíjense bien, hermanos, cómo el salmista empieza, hermanos, a dirigir la responsabilidad del padre hacia los hijos, de enseñarle la palabra del Señor, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacerán,
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y ahí, hermanos, vemos a otro pueblo que perdió su identidad, hermanos, y dejó todo el conocimiento y dejó todas las maravillas y todo lo que ellos fueron testigos. Ellos vieron caer maná del cielo, ellos vieron, hermanos, que se partió el mar, ellos vieron que una nube iba, hermanos, en el día y una antorcha de fuego en la noche. Pero todo eso, hermanos, lo tomaron ellos como nada. No les importó nada, hermanos, todo lo que Dios hacía. Es como el padre que lleva comida a la casa y se esfuerza por pagar la renta, y el hijo no le interesa eso, el hijo es desobediente. Amén. Se siente mal el padre cuando hay hijos así. La gente piensa que Dios es de hierro, que Dios es de palo o que Dios es de yeso, como los ídolos que están en las iglesias. Y se olvidan que Dios, hermanos, siente. Dios es amor. Y a nadie le duele más cuando alguien hace algo que cuando ama a la otra persona. Amén. Nos sentimos dolidos cuando amamos a alguien y ese alguien hace algo en contra nuestra. Nos sentimos dolidos y nos sentimos despreciados, o nos sentimos traicionados, o nos sentimos como sea que nos sintamos cuando amamos a alguien o alguien nos ama a nosotros. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros hacemos tantas gracias que hacemos todos los días? No nos pongamos nosotros de ejemplo. Cuando este pueblo, hermanos, despreciaba a Dios abiertamente con sus labios. Amén. ¿Cómo se debe haber sentido el Señor? Y esta palabra nos ha dejado el Señor a nosotros como el testamento, hermanos, para que nosotros no caigamos en estos errores. Y si hemos caído hasta hoy en estos errores, nos evitemos del día de mañana de ofender a Dios. Miren lo que hizo este pueblo, amados hermanos. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. O sea, ellos abiertamente dijeron, no queremos de Dios nada. Nosotros queremos vivir la vida. Estamos bien ocupados. Amén. ¿Por qué no hacen los cultos a las 12 de la noche mejor, en vez de hacerlos a las 7 de la noche? Amén. Nosotros quisiéramos que los cultos se hicieran a la hora que tenemos lugar, que a veces no tenemos lugar a la hora del culto. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, no guardaron el pacto de Dios. Dios vino a hacer, hermano, algo desagradable para ellos. ¿Qué hace la gente hoy cuando lo vea usted con un tratado en la mano? No hayan para dónde agarrar, no hayan cómo evadir, hermanos, como si le estuviéramos dando un mal consejo. Como si estuviéramos diciéndole, mire, haga algo en contra de su vida, quítese una mano, quítese un pie. Si yo saliera corriendo de ahí donde me dijeran eso, pero no le estamos diciendo algo, le estamos diciendo escape por su vida, salga de donde está. Amén. Cristo lo quiere libertar y le quiere ayudar. Amén. Lea este tratado. Entonces, mire, aquí el pueblo, hermanos, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Amén. Que he leído varios salmos, pero este salmo es uno de los más dolorosos, en el cual Dios inspiró al que lo escribió, de los hijos de Asaf. Amén. Porque en muchos versículos Dios muestra su dolor, muestra su angustia, su preocupación al vernos a nosotros, al ver las generaciones, al ver lo que está pasando alrededor del mundo.
Amén, hermanos. Nunca ha habido una generación con más conocimiento y con menos poder de Dios. Nunca ha habido. Amén. Dios se sorprende de eso. Dios se sorprendió en el tiempo de Jeremías. Dice, hay algo que me sorprende, dice el Señor muchas veces. En que el pueblo, después de ver la gloria de Dios y después que es salvado y después de que es ayudado, se olvidan del Señor. Y mire lo que dice aquí el Salmo, pues pero aún volvieron a pecar, versículo 17 del capítulo 78, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Amén. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios cumplir lo que nos ha dicho? ¿Tendrá poder Dios para eso? Porque el ser humano quiere, hermano, desahogar todos sus deseos. Amén. Pregúntele afuera a la gente que quiere. Quiere casa, quiere dinero y estar en la casa. Todo eso, hermano, es lo que está preparando el anticristo. El anticristo está levantando, hermanos. Está haciendo ya sus cálculos, ya está en acción, hermanos, dice la palabra del Señor, la apostasía en todo su esplendor. Nunca ha habido tanta apostasía como en el tiempo de hoy. Oigo predicaciones y oigo predicadores burlándose del Evangelio, burlándose de los apóstoles, burlándose de los profetas. Amén. Nunca ha existido tanta apostasía, hermanos, como en el tiempo de hoy. Ahora hay escuelas donde la gente va a aprender en lenguas. Hay lugares donde se llaman cristianos y va la gente a preguntar si soñó algo y qué quiere decir. Y en la carne, hermanos, como burla al Espíritu Santo, la gente dice cuánta cosa se imagina. Amén. Pero es que en el tiempo anterior no era así. El hombre era lleno del poder de Dios y empezaba a hablar por el Espíritu, cosas que nadie sabía. Ese es el poder de Dios, amados hermanos. Amén. Dice el versículo 22, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles. Comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Amén. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Amén. Entonces buscaban a Dios. Porque el ser humano sabe dónde está la respuesta. El ser humano sabe, hermanos, quién le puede ayudar. Pero mire qué pasa, hermano. Esto es lo que es el ser, este es el hombre, esta es la descripción del hombre en su esplendor, hermanos, de desagrado a Dios. De que como Dios viene a hacer para el hombre, hermano, algo malo, algo que no es bueno. Dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Altísimo, y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Qué duro es eso. Qué duro es que un hijo venga a decirle a uno, papá te amo, pero lo diga, hermano, de mentira. Y lo diga, hermano, yo como odio a este viejo, como odio a esta viejita, que no se han muerto. Amén.
Nosotros ya hemos cambiado todos esos pensamientos, gracias a Dios, pero allá afuera hay gente con esos pensamientos. Amén. Gloria a Dios. Cuando algo malo les venía a ellos, hermanos, se acordaban que Dios es refugio, que Dios es ayudador y que Dios es misericordioso. Pero le lisonjeaban con su boca: te alabaré, te alabaré. Nos hacemos pedazos. Amén, no nosotros, otra gente. Se hacen pedazos cantándole a Dios, adorando a Dios a nuestra manera, porque es a nuestra manera que se tienen que hacer las cosas. Lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían al Señor: Señor, tú ya sabes todo. Amén. Hasta le decimos al Señor: tú ya sabes todo. Sí, ya sabe todo. Dios sabe todo. Habían perdido la identidad, hermanos. Si nosotros tuviéramos una identidad, ¿qué diría la identificación nuestra del Señor? Le atinaríamos a la estatura y al color de los ojos, pero si hubiera un nivel de espiritualidad y de búsqueda de Dios, ¿qué diría? ¿Qué diría? Amén. ¿Cuántos amamos al Señor? Todos, amén. Todos, hermano. ¿Quién ama más a Dios? Yo amo más a Dios. No, yo lo amo. Amén. Dios nos está, hermanos, preparando para algo extraordinario. Amén. Dios conoce nuestros corazones y desea vernos mejor, vernos, hermanos, progresar. Que nuestra vida espiritual, hermanos, aquí se tiene que mover el poder de Dios. Se mueve el poder de Dios. Por eso estamos acá. Aquí está Dios. Pero tiene que haber más. Tiene que haber más. Amén. El enfermo se tiene que ir sano de este lugar. Porque aquí está el Señor. Amén. Dios nos mete en reto a nosotros. Amén, hermanos. Dios dice, hermano, en su palabra: donde está mi honra. Y cuando nosotros nos metemos en ese campo de la honra a Dios, Dios va a obrar. Dios no nos va a dejar avergonzados. Amén. Dios no nos va a dejar, hermano, que no se va a manifestar el Señor. Dios se va a manifestar. Pero Él está esperando, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Amén. Dice aquí la palabra del Señor: no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Y usted puede leer el capítulo 78, hermano. Es puro dolor, pura angustia, pura, hermano, la calamidad del ser humano hacia Dios. Amén. Crié hijos y los engrandecí. Capítulo 1 de Isaías. Mirad al cielo y mirad tu tierra. Crié hijos y los engrandecí. Porque cuando el ser humano pierde la identidad de lo que es, hermanos, nos volvemos tercos. Mire lo que le pasó a Balaán, hermanos, el profeta de Dios. Amén. Cómo dejó al Señor, cómo le fascinó a él lo material y dejó de gozarse de oír la voz de Dios. Se conformó, hermanos, con decir que era el profeta de Dios. Amén. Caído, pero con los ojos abiertos. Esas palabras me recuerdan a la gente que dice en el tiempo de hoy: los dones de Dios son irrevocables. Ellos hablan lengua, pero están más perdidos que Balaam. Amén. Y no estoy hablando de los que hablan lengua, estoy hablando de gente que se ha conformado a el don. Hay gente que sana enfermos, hermanos, pero con unos dones extraordinarios, pero le han perdido el respeto a Dios. Hay personas que tienen el don de profecía, tienen los dones de Dios, amén, y se han conformado a que los dones son irrevocables y se han, hermano, se han conformado y no buscan la santidad de Dios. Amén. No buscan, hermano, estar de acuerdo con el Señor.
Amén, hermano. Yo he conocido gente. Amén. Por eso acá nosotros, hermanos, procuremos orar unos por otros. Ayudémonos unos con otros. Cuando vea que el hermano está débil, déle la mano. Cuando vea que el otro hermano está débil, déle una palabra de aliento. Amén. Y tengamos cuidado, hermano, de no ofender a Dios. Cuando usted habla de su hermano, ofende a Dios. Cuando usted critica a su hermano, ofende a Dios. Cuando nosotros estamos unos contra otros, ofendemos al Espíritu Santo. Porque Él, hermano, es Él es el dueño de nosotros, el Señor. Amén. Ya no somos de nosotros mismos, dice Corintios, sino de Dios. Amén. Solamente alguien, hermanos, que nos ame a nosotros va, hermanos, a hablarnos que cambiemos. Amén. Y muchas veces nosotros nos enojamos, hermanos, cuando nos habla la palabra del Señor. Tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que buscar de Dios. Y decimos, no, el hermano ya la agarró con nosotros, y no es el hermano, es el Señor que está preocupado. El tiempo va avanzando, los años van pasando, hermanos. Muchas veces no hay mejora en nosotros, los meses pasan, las semanas pasan. Dios quiere ver cambios en nosotros, Dios quiere que crezcamos espiritualmente. ¿Cómo es que vamos a pasar años, hermanos, sin crecer en el Señor? Los niños van creciendo, van a kinder y terminan en high school, y nosotros sentados todavía, o sin hacer nada, debiendo ser maestros, debiendo nosotros preparar a más gente. Gente va a venir. Amén. Y hay bastante trabajo que hacer en la obra del Señor, y Dios, hermano, nos está llamando, está, hermano, desesperándonos. Dios tiene que poner eso en nosotros. Yo no sé si usted se siente comprometido con el Señor, pero deberíamos de sentirnos comprometidos con el Señor. Amén. De cambiar, hermanos, la rutina que hemos tenido por años, y, hermanos, dar un paso más hacia adelante. Porque los Gálatas se habían, hermanos, conformado a vivir esa vida. Amén. Y nada más que el apóstol Pablo tenía, hermanos, que frenarles esa locura que estaba pasando en ellos. Nosotros no hemos llegado ahí, gracias a Dios. Pero antes de llegar ahí, o antes que alguien venga, hermanos, diciéndonos, dándonos, hermanos, ideas, dándonos lecciones fuera de la palabra del Señor, nosotros tenemos que estar prestos a decirle, no, gracias. La Biblia es suficiente para seguir. La Biblia es suficiente, hermanos, para llegar al cielo. Escudriñar las Escrituras, dice la palabra del Señor, porque ellas, hermanos, son suficientes para llegar al cielo. ¿Cómo está nuestra identidad con el Señor? Los de Galacia estaban un poco mal, los pueblos de Israel, hermanos, estaban muy mal delante del Señor. Ellos abiertamente le decían al Señor, hermanos, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Imagínense mintiéndole al Señor, Señor, yo te amo, y que no es cuando. ¿Cómo está nuestra identidad con el Señor? Porque ese es el tema de la predicación. ¿Cuál es nuestra identidad con el Señor? ¿Cómo nos identificamos con el Señor? ¿Por sus sufrimientos? Por lo que el tema de temprano, por la obediencia, nos identificamos con el Señor por la obediencia que le tenemos. Porque nos guardamos en santidad con el Señor. ¿Por qué nos identificamos con el Señor? Amén. Como el apóstol Pedro, solo por la ropa. No, tenemos que parecernos más con el Señor por nuestro comportamiento. Amén. No estamos para convencer a nadie, usted no está para convencer a nadie, sino para agradar a Dios. Tenemos que guardarnos para, hermano, agradar al Señor. El tiempo está cerca y Cristo está a las puertas. Amén. Usted es luz en medio de las tinieblas. Yo soy luz en medio de las tinieblas. Y nosotros, hermanos, tenemos que identificarnos con el Señor. Dice el apóstol Pablo, somos embajadores del Señor. En cadenas, todos somos embajadores. Embajadoras de Cristo, embajadores del Señor. Amén. Porque
Dijo nuestro hermano Gigi Ávila, si Dios llena del Espíritu Santo a las mujeres, ¿quién es el hombre para que diga, no, las hermanas no pueden predicar? Amén. Si Dios llena del Espíritu Santo a alguien, hermanos, porque puede predicar y hacer lo que Dios quiera. Amén, hermanos. Amén. Sigamos adelante. Gloria a Dios. Cristo está a las puertas. Amén. Identifiquémonos con el Señor, porque muy pronto, hermanos, el Señor aparecerá. Y las 10 vírgenes estaban ahí, hermanos, pero 5 estaban listas y se identificaban con el Señor. Él va a venir, no sabemos a qué hora va a venir, pero va a venir. Estaban listas, estaban preparadas. Y las otras decían, sí va a venir, pero vamos a tener tiempo. Cuando venga, ahí nos ponemos a cuenta con el Señor y nos vamos todas a la fiesta. El Señor no hace así. El Señor de antemano nos ha dicho que nos preparemos, hermanos, y tenemos que estar preparados para agradar al Señor. Póngase de pie en esta preciosa mañana, hermanos. Cristo está a las puertas, amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, tentaron a Dios en su corazón. Amén. Se olvidaron, hermanos, el pueblo de Israel y los de Galacia. Se olvidaron que Dios lee, hermanos, nuestros pensamientos. Se olvidaron que Dios, hermanos, va más allá de lo que el hombre puede hacer. Amén. Pensaron que podían engañar al Señor o al Espíritu Santo, y a ellos no se les puede engañar. Oh hombre, dice Miqueas, ¿qué pide Dios de ti? Que te humilles delante del Señor, que ames a Dios y que tengas misericordia. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a agradarte. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a ser mejores, a ser misericordiosos y a ser amorosos. Ayudarnos unos con otros, poderoso Rey. Ministra nuestra vida, danos fuerzas nuevas. Ayúdanos en medio de estos tiempos, oh Dios amado, Dios de la gloria, a ser parte de tus hijos, de tu pueblo glorioso, pueblo que has comprado a precio de sangre. Dios bendice las iglesias alrededor del mundo, oh Dios amado, aquellas que luchan, aquellas que sufren, aquellos, oh Dios amado, que están pagando un precio alto, pero se mantienen firmes, agradándote, poderoso Dios. Ministranos en esta noche, danos fuerzas nuevas, Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres santo, solo tú eres grande, oh Dios amado. Te adoramos y te bendecimos. Tú eres hermoso, Señor, señalado entre 10,000. Dios misericordioso, perdónanos, ministranos, danos fuerzas nuevas. Tú conoces el ser humano en los secretos y le oyes en los secretos. Ministra nuestra vida, poderoso Dios. Espíritu Santo, tócanos. Gracias por tu paciencia, Dios amado. Gracias por no pagarnos conforme a nuestras iniquidades. Señor, te adoramos en esta mañana. Guárdanos, cuídanos, ministranos. Saca, oh Dios amado, todo estorbo, todo lo que se levanta en contra de la palabra, Dios amado, quebrántalo. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestra vida, ministra al niño, ministra al joven, a mis hermanas, a mis hermanos, Rey de reyes y Señor de señores.
gloria en nuestra vida. ¿Cuántas veces te hemos rechazado, Señor, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestro orgullo, Dios, con nuestra arrogancia? Ayúdanos, Espíritu Santo, haya cabida en nuestros corazones, habita en nosotros, guíanos, llenos por ser de justicia por tu nombre, oh Dios Santo. Ministra este pueblo, Señor, ministra este pueblo, poderoso Dios, dale fuerzas nuevas en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice los niños, oh Dios amado, de la gloria te adoramos. Danos fuerzas nuevas, poderoso Dios. Señor, gracias. Gracias, poderoso Dios. Ayúdanos, amado Dios, a mantener mi identidad, Señor. Dios mío, este mundo perdido tu imagen, Señor, creado a semejanza de usted. Ayúdanos a mantener la identidad, Padre, de hijos de Dios. Danos fuerza para ser justos, Dios mío, para ser obedientes, para mostrar tu imagen. Bendice, Dios mío, a cada uno de los que estamos acá. Ayúdanos, Dios mío, a no perder mi identidad. Aquellos que la han perdido, Señor, por apartarse de usted, ten misericordia de ellos. Vuélvanse a Jehová, Él tendrá misericordia. Este mundo quiere que nosotros nos parezcamos a Él, pero nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Pídale perdón a Dios ahí donde está usted. Si se ha perdido la identidad, se ha extraviado de la fe, vuelva hacia el Señor. El tiempo de la venida de Cristo está cerca. El infierno es real y está esperando por aquellos que no obedezcan a la palabra, que le den la espalda, que se desvíen de la verdad. Ten misericordia, Señor. Guárdanos y cuídanos, amado Padre, y bendice a todos, Dios mío, los que han estado aquí y los que nos van a mirar a la distancia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Padre, danos fuerzas para no perdernos, Dios mío, en el camino, en la trayectoria. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a no perder la identidad, Padre. Dios mío, danos fuerza, Señor, fortalécenos. Que lo mucho poco que aprendamos de la palabra, Señor, sea puesto por obra. Amado Dios, en los momentos de la vida cotidianos, diarios, Señor, fuera de este lugar, podamos ser, Dios mío, cristianos. Ten misericordia de nosotros, Padre lindo. Ayúdanos, amado Dios, por favor, que tu Espíritu Santo nos conduzca hacia el arrepentimiento, hacia la transformación genuina, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias por aportarnos, Dios mío, y tomarnos en cuenta. Gloria a Dios, aleluya.